Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Bendito Dios. Dios me los bendiga nuevamente por acá. Dios me los bendiga por acá en este día domingo. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Domingo 19, gloria a Dios. Wow, 19 de noviembre 2023. Dios me los bendiga, amados hermanos. Vamos a estar nuevamente por acá, ¿verdad? Compartiendo palabra de Dios desde el corazón de la Unión Americana. Les saludamos desde este lindo lugar. Vamos a estar nuevamente acá abriendo las Sagradas Escrituras para compartir un tema muy bonito, una pequeña reflexión para que nosotros podamos seguir aprendiendo, que podamos seguir creciendo en nuestra vida espiritual, porque el Señor nos ha llamado a eso, a crecer, no a quedarnos ahí, ¿verdad? Como bebés espirituales, sino a crecer siempre en el camino de Dios, a crecer siempre en nuestra vida espiritual. Muchas bendiciones, reiteramos, muchas bendiciones para todos desde acá, desde el corazón de la Unión Americana. Gloria al Señor. Le invito a que vaya conmigo allí. Vamos a tomar este versículo de la palabra del Señor para iniciar esta pequeña reflexión que el Señor nos regala en esta gloriosa noche por acá. Noche es las 7 de la noche por acá. Gloria a Dios. Así que una pequeña reflexión para esta hora. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Primera Timoteo capítulo 6, verso 10. La palabra del Señor nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aleluya, gloria al Señor. Gracias, papá. Gracias por una vez más que nos das de estar acá, Señor, compartiendo, aprendiendo, glorificando tu nombre. Gracias, papito lindo. Bendice a mis hermanos, a mis amigos, a mi familia, a todos, Señor, a todos en general. Bendíceles rica y abundantemente. Gracias por haber estado siempre con nosotros, respaldándolos, Señor, en el servicio a la hora de que nos reunimos acá en la iglesia. Padre bendito, muchas gracias. Toda la honra y toda la gloria es para ti, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Veamos este verso por ahí como un poco en cámara lenta. Mire lo que dice. Porque raíz de todos los males. Raíz. ¿Quién de nosotros no conoce qué es una raíz? Es más, hay algunas raíces demasiado, pero demasiado profundas que como cuesta. Por ejemplo, acá hay un tipo de árbol, pero cuando cae la semillita y se pega ahí en la tierra, así está el arbolito, bueno, la matita. Apenas uno la puede agarrar así con los dedos, pero cuando uno lo jala, la raíz es tremenda. Y es una matita así, de ese arbolito. Claro, está empezando, ¿no? Ese árbol cuando crece, ya me imagino las raíces que ha de tener. Y la palabra del Señor nos dice, raíz de todos. Otra palabra que vamos a destacar aquí, de todos los males. O sea que allí no se queda ni un mal por fuera. Raíz de todos los males. Fíjese, no vienes. De todos los males es el amor al dinero. Y quiero enfatizar acá donde dice el amor al dinero, porque muchos creemos que que la raíz de los males es el dinero. No, la raíz
de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Y ahí queda sin argumentos, ¿verdad? Un montón de situaciones que por ahí, valga la redundancia, argumentamos para vivir, ¿cómo le podría decir? Para tener una vida o un comportamiento como así, como andar con pantaloncitos rotos. Hablo de pantaloncitos rotos porque se rompieron del uso, no de los pantalones rotos que ahora venden, ¿verdad? Que ahora el mundo está al revés. En aquel tiempo tener pantalón roto, al menos a mí me daba pena. Pero ahora no, ahora pues ese factor es al revés. Ahora les gusta, entre más roto está mejor. Gloria a Dios, pero el punto no es ese. El punto es que me da no sé qué, porque como el enemigo ha trastornado a la sociedad, ¿verdad? Como el enemigo ha trastornado al hombre para, para hacer sus fechorías. Gloria al Señor. Pero nosotros seguimos creyendo en lo que es la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo nos habla de orden y nosotros creemos y predicamos un Dios ordenado y nosotros tenemos que mantenernos ordenados. Gloria a Dios. No ese es el tema, solamente enfatizaba por esa cuestión, ¿verdad? Que no se vaya a tergiversar la cuestión. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo reitero, amor al dinero. El cual dice, mire cuántas palabras importantes hay acá. El cual codiciando. El cual codiciando. Ahora, lo que sí me gusta más es donde dice algunos, no dice que todos. O sea que usted puede estar exento de esta situación entonces, ¿verdad? Dice, el cual codiciando, algunos se extraviaron de la fe. Esto es peligroso. O sea, el amor al dinero nos puede llevar a la codicia y eso nos conduce a que nosotros vivamos una vida extraviada. Vea qué tremendo, vea qué terrible. Y vea lo que sigue al final es como la consecuencia. Y fueron traspasados de muchos dolores. Mire cómo viene ese verso allí y mire en dónde termina. En la consecuencia, en el pago. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces acá vemos que el pago acá es que fueron traspasados de muchos dolores. Con esto en mente, con este pequeño comentario, yo le voy a pedir, si tiene por ahí la palabra del Señor a la mano, si quiere usted acompañarme a ver esta bendita porción de la palabra de Dios, acompáñeme al libro de los Hechos. Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5. Capítulo 5. Miren, lo vamos a leer todo nuevamente. Últimamente he estado haciendo esto porque me gusta estar leyendo toda la palabra del Señor. Lo vamos a leer todo y después vamos a ir allí despacio. Miren lo que vamos a ver acá. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo,
lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, vea esto, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Voy a repetir el último verso. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tremenda palabra del Señor, tremenda lección que el Señor nos deja allí. Bendito sea el nombre del Señor. Nubia, bendiciones allí en California, bienvenida. Gloria al Señor, siempre allí pendiente, siempre fiel a lo que es la palabra del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué porción más hermosa la que el Señor nos regala en esta noche en el libro de Hechos capítulo 5, 11 versículos en donde nosotros podemos ver cuántas maravillas el Señor hace con su pueblo. Ah, maravilla, ya vamos a ver todas las maravillas acá. Entonces, miren, voy a repetir el verso que acabo con el verso que nos introducimos aquí. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese versículo prácticamente resume lo que acá acabamos de leer en el libro de los Hechos capítulo 5. Ananías era un miembro de la iglesia primitiva, de la iglesia de Cristo. Iglesia primitiva porque fue la primera iglesia, la iglesia que fundó Cristo allá en Jerusalén, ¿verdad? Porque la iglesia de Cristo fue fundada en Jerusalén, no en otra parte del mundo. Y es la iglesia de Cristo, no es la iglesia de ningún pastor ni de ningún líder religioso. Es la iglesia de Cristo fundada en Jerusalén. Ananías era miembro de la iglesia de Cristo en esos tiempos, de la iglesia primitiva. Pero Ananías, junto con su esposa se llamaba Zafira, se les ocurre la grandiosa idea de mentirle al Señor, y se les ocurre la maravillosa idea de mentirle a los líderes de la iglesia de ese momento, cuando ellos decidieron dar, vamos a decir así, como una promesa, ¿no? Lo que ahora llamamos con que voy a prometer algo a la obra del Señor. Y entonces, como prometí algo para la obra del Señor, entonces lo entrego, ya sea inmediatamente o en su debido tiempo, pero hay una promesa ahí de promedio. Y entonces eso es lo que Ananías había hecho en este tiempo con sus propiedades. Ali Córdoba, bendiciones. Alison, ahí en El Salvador, el paraíso, bendito el Señor, bienvenida, gloria al Señor. Cristo le ama, Cristo le ama, Cristo le ama, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como resultado de esa acción de esta parejita, fueron castigados, fueron disciplinados severamente por el Señor. Y es que severamente, mire lo que dice 1 Timoteo 6:10, lo que vimos al final. Y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Lo que le sucedió a Ananías y a Zafira fue que fueron disciplinados
severamente, duramente por el Dios Todopoderoso. En el principio, estoy hablando de lo que es en ese tiempo de la iglesia primitiva. La iglesia tenía como acuerdo común, ¿verdad? Era como un acuerdo entre todos los miembros de la iglesia aportar o dedicar, a prometer, vamos a usar la palabra de eso, de la promesa, algo para la obra del Señor Jesucristo, para que el evangelio fuera siendo predicado cada vez más, para que el avance del evangelio se fuera dando cada vez más y fuera creciendo la iglesia. Aparte de ello, todo lo que ayudaba, valga la redundancia, o mejor dicho, servía para ayudar a los pobres, para ayudar a las viudas, para ayudar a los necesitados. Gloria al Señor Jesucristo. Y entonces tenían eso en común la iglesia primitiva. Qué bueno fuera que ahora también, ¿verdad?, nosotros tuviéramos eso en común en todas las congregaciones, de dar, de donar, de ofrendar, para que se ayude a las personas más necesitadas. Como formar, eso tiene un trasfondo bastante fuerte, porque con eso de las malversaciones que se dan ahora, y ahora mire, vamos a ver ese puntito acá. Porque es terrible cuando nosotros malversamos, creo que así se dice, los fondos que son sagrados, los fondos que son del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces, ese acuerdo que ellos tenían les hacía, por ejemplo, vender cierta propiedad. En el caso acá es lo que estaba haciendo Ananías, vendiendo una propiedad, ¿verdad? Y la ponían a la orden, acá dice a los pies de los apóstoles, la ponían a la disposición de los apóstoles para que ellos tomaran la decisión de qué hacer y qué no hacer, de a quién ayudar y quién no ayudar, ¿verdad? Y eso hacían la iglesia primitiva. Qué hermoso como trabajaban, y ojalá, y como reitero, que hoy en día también hiciéramos lo mismo. En el verso 36 y 37 del libro de los Hechos, capítulo 4, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este es otro caso, idéntico al de Ananías, para que nosotros veamos y comprendamos lo que la iglesia primitiva hacía. Ojo, en común acuerdo, ¿verdad? Ellos lo dedicaban a Dios. Era algo que tenía naturaleza sagrada, porque era dedicado no a los apóstoles, no a la iglesia, no al hombre, sino al Dios Todopoderoso. Eso sí, ellos se comprometían a entregar lo que ellos dedicaban al Señor, y cuando ellos se comprometían tenían que sí o sí cumplirlo. Era de una forma voluntaria, era del que quería hacerlo. No era cuestión de que, hermanos, somos 50 personas y los 50 vamos a tener que entregar por obligación las heredades o un bien. No, era de una forma voluntaria. Al igual que hoy, cuando se ofrenda en la iglesia, es conforme a nuestro corazón. No se le obliga a nadie a que dé una ofrenda. Mire que estoy tocando el tema de las ofrendas y no sé por qué, no sé por qué toqué ese tema de las ofrendas. Porque es idéntico, porque simplemente... Es más, cuando nosotros recibimos nuestro salario, nosotros de una vez dedicamos cierta cantidad, o no sé cómo funcionemos cada quien, ¿no? Dedicamos para ofrendar a la iglesia. La cuestión es que si nosotros dedicamos cierta cantidad para ofrendarla a la iglesia, desde el momento en que nosotros lo estamos dedicando, ya es algo sagrado y debemos cumplirlo, sí
o sí. Así funcionaba también en aquel tiempo. Cuando ellos se comprometían, ellos tenían que cumplirlo sí o sí. ¿Por qué? Porque el compromiso era no ante los hombres, sino ante el Señor. Bendito el Señor. Ellos eran los que decidían, ¿verdad? Ellos eran los que decidían qué era lo que tenían que dedicar, qué era lo que podía, qué era lo que querían, y lo hacían. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Leímos el pasaje del capítulo 5. Y cuando nosotros vemos ahí el pasaje del capítulo 5, bendito sea el nombre del Señor, nosotros encontramos que hay un malévolo plan. De hecho, Pedro más adelante le dice que todo eso venía de Satanás, ¿verdad? Gloria al Señor. Allí había un malévolo plan de la parejita, gloria a Cristo Jesús, en donde ellos intentaron lucrarse con algo que ya estaba dedicado al Señor. Y eso es lo que más debemos enfatizar y en lo que más tenemos que poner atención en esta hora. Bendito Dios. El acto de Ananías y Zafira era lucrarse de lo que ya estaba dedicado para el Señor. Mire lo que dice el libro de Hechos capítulo 5, 1 y 2 que acabamos de leer. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Sustraer, agarrar, tomar. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, o sea, su esposa estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Trayendo solamente una parte. Fíjese que al principio dice, sustrajo del precio. Y al final dice, trayendo solo una parte. ¿Por qué trajo solo una parte? Porque ya se había agarrado la otra parte, ¿verdad? Sustraer. Estaba, mire, voy a usar esta palabra, estaba robándole a Dios. Cualquiera podría decir, sí, claro, pero era su propiedad. Sí, claro, era su propiedad. Pero cuando él la dedica al Señor, ya no es su propiedad. Aunque esté a nombre de él, pero él ya la prometió al Señor. Entonces él debía cumplir esa promesa. La palabra de Dios nos manda a que si nosotros no vamos a cumplir, es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Porque es muy peligroso. Gloria al Señor. Acá entonces acabamos de ver que él sustrajo. Hay allí como lo que llamamos allá por mi país mano peluda, ¿verdad? Queriendo sacar algo, en este caso dinero para lucrarse de lo que son fíjese que no lo había entregado, pero como ya estaba dedicado al Señor, ya pertenecía a las arcas sagradas del Señor. Y ya no podía meter mano ahí. Y eso le trajo tremendas consecuencias. Entonces podemos ver acá, en primer lugar, que hay una forma de hurto, ¿verdad? Le roba al Señor. Dice que solo llevó una parte de lo que había obtenido. Cuando nosotros vamos al contexto de la palabra del Señor acá en lo que acabamos de leer, nosotros podemos ver, nosotros podemos comprender fácilmente que esta parejita ya habían tomado la decisión desde tiempo antes de dedicarle eso al Señor. Ya ellos ya tenían ese acuerdo. Vamos a vender esto y lo que nos den lo vamos a entregar para que el evangelio siga siendo predicado a todas las naciones. Ese era ya una promesa para Dios. Pero ellos deciden ya en el camino
llegar y decirle a los apóstoles, vendimos esta propiedad en tanto y así que aquí traemos tanto. Vamos a poner un ejemplo, a lo mejor la vendieron, vamos a poner moneda actual, ¿no? Vamos a suponer que vendieron un terreno en $5,000, por decir algo. Pero ellos recibieron los $5,000 de la venta y luego se van donde los apóstoles y le dicen, acabamos de vender un terreno, lo vendimos en $3,000, aquí están los $3,000. Se escucha bien bonito, ¿verdad? Entonces se quedaron con $2,000, haciendo matemáticas así rapidito en números redondos. Entonces se quedaron con esos $2,000, pero ya era un convenio entre dos. A eso también se le llama conspiración. Ya tenemos ahí el pecado de hurto, ya tenemos ahí el pecado de conspiración. Tremendo, ¿verdad? Lucrarse con las arcas del Señor. ¿Qué es lo que estaba sucediendo entonces? Ellos estaban violando el convenio, un convenio sagrado, una promesa sagrada que implicaba en todo el contexto santidad y honestidad en todo lo que podamos ver, lo que es la santidad a Dios. Estaban profanando las arcas del pueblo, estaban profanando las arcas, no del pueblo, las arcas del Señor. Y entonces estaban dejando a un lado lo que es la santidad de Dios, lo que es la honestidad, principios morales que Dios nos enseña en la palabra del Señor, en los cuales nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir honestos y santos para la honra y la gloria del Señor. Ahora bien, lo que yo creo que no entendían esta pareja era que al mentirle a los apóstoles, no le estaban mintiendo a los apóstoles. Cuando ellos se presentan y dicen, no, vamos a decirles que lo vendimos en tanto, ellos creyeron que le estaban mintiendo a los apóstoles, pero le estaban mintiendo al mismísimo Señor. Le estaban mintiendo a Dios. Porque todo aquel que le miente a un ministro de Dios, le miente no al ministro, le miente a Dios. Fíjese que ese punto es muy importante porque a nosotros se nos hace pero bastante fácil mentirle a un pastor, mentirle a un diácono. Es más, mentirle a un miembro normal, ¿cómo se le llama? Laicos. Mentirle a un laico, laico se le llama a alguien que no tiene un rango, un privilegio en la iglesia. Mentirle a un miembro laico y se los hace totalmente normal. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia? Hermano, estaba súper ocupado. Cuando se la había pasado durmiendo todo el día o quizás se la había pasado viendo televisión todo el día. Hermano, estuve súper ocupado. Fíjese que no tuve tiempo cuando había tenido todo el tiempo del mundo para poder ir a la iglesia. Un ejemplo sencillito. Claro, podemos hablar de muchas excusas que muchas veces ponemos, ¿verdad? Y creemos que le estamos mintiendo al hombre cuando en realidad le estamos mintiendo al Dios Todopoderoso, aquel Dios que vive para siempre. No le estamos mintiendo a un pastor, no le estamos mintiendo a un diácono, no le estamos mintiendo a nuestro hermano, le estamos mintiendo a Dios. La palabra dice que todo lo que hacemos a uno de los pequeñitos de Dios, no se lo hacemos a ese pequeñito, se lo estamos haciendo directamente a Dios. Esta parejita no había comprendido ese principio y se presentan ante los apóstoles y le dicen, hemos vendido esta propiedad en tanto, pero no era en eso lo que la habían vendido, sino que sustrajeron de eso que habían recibido y le estaban robando a Dios. No le estaban ni robando a los apóstoles, ni mintiendo a los apóstoles, sino que le estaban robando a Dios y le estaban
mintiendo a los apóstoles. Creo que no habían comprendido ese principio de la palabra de Dios, y es importante que usted y yo comprendamos lo delicado que es cuando nosotros vamos a decir lo que nosotros llamamos mentiritas piadosas, ¿verdad? Muchas veces queremos autojustificarnos cuando nosotros le ponemos ese rango a una mentira o a un pecado. No, era una mentirita blanca, era una mentirita piadosa. Para Dios es mentira independientemente de que nosotros la hagamos pequeña o la hagamos grande. Es mentira, y si es mentira, la palabra de Dios dice que Dios no ve con buenos ojos a todos aquellos que mentimos. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro hermano Jorge Santamaría, Dios me lo bendiga allá en El Salvador. Nuestra hermana Vivian Portillo, gloria a Dios. Bienvenida, Vivian, mi cuñadita, gloria al Señor. Bienvenida, gloria al Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Seguimos entonces. Entonces, ¿qué sucedió después? Miren, hay uno de los dones del Espíritu Santo. Permítame. Hay uno de los dones del Espíritu Santo que se llama discernimiento de espíritus. Gloria a Dios. Deberíamos anhelar los dones del Espíritu Santo. Y ese don a mí me parece excelentísimo, como para que tanto usted como yo pasemos anhelándolo y pidiéndole al Señor que nos lo regale. El discernimiento de espíritu es algo que el apóstol Pedro utilizó, gloria al Señor, para discernir. Mire, discernir es la capacidad espiritual de poder detectar entre la mentira y la verdad, entre la verdad y el error. Todo aquel que tiene el discernimiento de espíritu difícilmente se le va a engañar, porque sabe discernir, sabe interpretar, sabe cuando le están mintiendo, sabe cuando no le están mintiendo, sabe cuando viene todo de parte de Dios y sabe cuando las cosas vienen de parte de Satanás. Hoy en la iglesia estábamos hablando acerca de la enseñanza de espíritu, alma y cuerpo, y estábamos explicando de que debemos comprender para la palabra del Señor. Debemos no leerla, sino escudriñarla, para que nosotros no podamos ser engañados cuando escuchamos voces. A veces nosotros decimos, el Señor me habló, pero ¿cómo podemos saber si el Señor nos habló? Vayamos a la palabra del Señor, a ver si la voz que estamos escuchando está congruentemente, está en dirección de lo que es la palabra de Dios. Porque si Dios me habló, si yo digo, Dios me habló, audible, o yo presentí, o no sé cómo se exprese, Dios me habló, pero lo que Dios me está hablando viene del Espíritu Santo, y la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que yo escucho que Dios me habló tiene que estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, porque si aquí dice lo contrario, entonces no es Dios quien me está hablando acá. Reitero algo que le digo aquí a la congregación: qué importante es escudriñar la palabra de Dios. Porque cuando no escudriñamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber si es Dios quien nos está hablando? ¿Cómo vamos a saber si es la voz del enemigo la que está minando ahí? Si no conocemos la palabra del Señor, o si no la podemos interpretar como la palabra de Dios nos indica. Es importante. Y en este caso, el apóstol Pedro tenía el don del discernimiento de espíritu, y entonces él decide, guiado por ese maravilloso don, por esa revelación que el Espíritu Santo le da, decide confrontar a Ananías. Gloria al Señor Jesucristo. Decide confrontar a Ananías en esa situación. Claro, él estaba viendo la situación como estaba, ¿verdad? Y entonces encontramos en el verso 3 que le dice: y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó, oiga bien, por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién? ¿A Pedro? No, no le estaba mintiendo a Pedro. Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses. Fíjese, nadie le había dicho a Pedro que
Ananías había metido la manita ahí para sacar una parte de las arcas del Señor. ¿Por qué dijo arcas del Señor? Porque desde el momento en que lo prometió ya pertenecía, ya estaba consagrado a la obra de Dios, aunque lo tuviera él en sus manos, en su bolsa, todavía ya estaba consagrado para Dios, ya pertenecía a las arcas de Dios. Amén. Y sustrajeses del precio de la heredad, y le hace pregunta. El verso 4, reteniéndola, no se te quedaba a ti, o sea, no la hubieras ofrecido. Era tuya, no la hubieras ofrecido. Si en tu corazón no estaba darla, no la hubieras ofrecido, porque obviamente de que la consagraba al Señor tenía que darla, ¿verdad? Dice, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido, se lo vuelve a repetir. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Se lo dice 2 veces. Y nosotros hemos aprendido que cuando Dios nos habla más de una vez, es porque es muy importante y debemos poner atención. Cuando el Señor dice algo más de 2 veces, nosotros debemos ponerle atención. Aquí el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, por el don de discernimiento de espíritus, le está diciendo 2 veces la misma situación. Gloria a Dios. Así es que es un punto para que le pongamos mucha atención nosotros y podamos agarrar esa lección en este día y tengamos mucho cuidado con eso de, más que todo, mire, claro, todo esto es aplicable a toda nuestra vida, ¿verdad? Porque son mentiritas, son mentiritas que nosotros damos y más que todo cuando le mentimos a los siervos del Señor, tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. No importa que no sea cuestión de la iglesia, no, tenemos que decir la verdad, no pude venir por esto y esto, no pude, no tuve ganas o no quise, lo que es, no lo que no es, porque le estamos mintiendo a un hijo de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, Ananías queda al descubierto allí, de la situación que estaba sucediendo y pues obviamente no halló nada, no podía hacer absolutamente nada porque ya todo había sido revelado. Revelar es sacar algo de lo oculto, ¿verdad? Algo que no se ve, ahora se revela y ahora sí se ve. Ya había quedado al descubierto ante los apóstoles, porque ante Dios, a Dios no lo podemos engañar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos engañar. No le podemos mentir. Le mentimos, pero, ¿cómo se dice? Sin buenos resultados. Nosotros decimos que le mentimos, pero los resultados obviamente van en nuestra contra porque no se le puede mentir a Dios. Ellos estaban libres, ellos podían retener a esa heredad cuando no la habían prometido al Señor, pero media vez prometida tenían que entregarla y entregarla completamente. Bendito el Señor. Ahora bien, cuando yo estaba leyendo acá en esta semana y yo estaba viendo acerca del castigo de Ananías y Zafira, hermano, ese castigo está tremendo. Quizá usted diga, no, pero yo he mentido al pastor, yo he mentido a los diáconos, yo le he mentido a, no sé, a una directiva que esté arriba del pastor. No sé, quizá usted, yo le he mentido y no ha pasado nada. Es posible que no le haya pasado nada en lo físico. Es posible. Digo que es posible, no digo que no le haya pasado. Tal vez usted ni lo ha notado. Pero, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está su vida espiritual? Cuando usted le miente a alguien, ¿cómo queda? ¿Cómo queda su vida espiritual? No, el Espíritu Santo no le redarguye. Cuando usted comete un acto como este y el Espíritu Santo le está redarguyendo, le está diciendo que está haciendo lo mismo que Ananías y lo que merece es la muerte.
Leímos al principio, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y el castigo de Ananías y Zafira, eso fue, eso fue. Mire, vamos al 5 y 6. Dice, versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó. ¿Cuáles palabras? Lo que le dijo el apóstol Pedro. No has mentido a mí, has mentido al Señor. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Verso 6. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Ahora bien, hablamos al principio de que había una conspiración, ¿verdad? No solo fue el castigo de Ananías el que tuvo ese carácter severo, es más, ese tremendo ejemplo. También su esposita, porque era una conspiración es más, el apóstol todavía le hace preguntas para probarla, para ver si todavía en ese momento dice, no, fíjate que a mi esposo se le ocurrió. Es más, ella hubiera podido decir, no, yo vengo a desmentirlo porque fíjense de que en realidad se vendió en 5, pero él se agarró 2,000 y él quería que me pusiera de acuerdo con él. Le dije que sí, pero ahora me arrepiento. No sucedió nada de eso. No sucedió nada de eso. Mire lo que dice el verso 7. Pasando un lapso como de 3 horas sucedió que entró su esposa, su mujer. No sabiendo lo que había acontecido, ni siquiera se había dado cuenta que el esposo ya estaba sepultado. Mucho menos iba a saber las razones. Entonces Pedro le dijo, dime, mire cómo la enfrenta Pedro. Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Le vamos a poner el mismo precio que estaba manejando. ¿Vendisteis en 3,000 la heredad? Y ella dijo, sí, en eso. Sí, en tanto. ¿Verdad que tuve la oportunidad de decir no y hubiera quedado vivita? Pero no, ella también prefirió acompañar en la mentira, en esa conspiración al esposo. ¿Y a dónde fueron a parar? Dice la palabra del Señor. Ciego que guía a otro ciego, ambos van derechito al mismo lugar. Y mire ese principio, cómo se aplica acá. Mire qué veraz es la palabra del Señor. Mire qué tremendo es Dios. Mire qué hermoso es Dios, porque la verdad, como hemos dicho siempre, los mandamientos de Dios no son gravosos. Es para que nosotros nos mantengamos en rectitud. Es para que nosotros nos mantengamos en esa voluntad que Él desea que estemos, porque nuestra voluntad siempre debe rendirse a la voluntad del Señor. Y dice, Pedro le dijo, ¿por qué conveniste, conspiración, por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y mire qué declaración, y te sacarán a ti. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo, y te sacarán a ti. Claro, nosotros nos horrorizamos. Algo que iba a comentar es esto. Nosotros nos horrorizamos, nosotros vemos, nosotros quisiéramos, nosotros dijéramos quizá o pensáramos, wow, pero qué tremendo, qué injusto, ¿por qué no darle una oportunidad? ¿Sabe lo que sucede? En primer lugar, la iglesia estaba comenzando. La iglesia estaba en sus inicios y desde el principio se tenían que sentar precedentes de orden, precedentes de honestidad, precedentes de santidad, precedentes morales. Desde el principio tenían que ellos ejecutar o predicar, hacer valer, como le queramos llamar, la bendita palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si ellos comenzaban
a permitir, oh sí, está bien, no importa, dame eso, no importa, ahí quédate con los demás. Hubiera seguido la situación y todo se hubiera corrompido. Entonces, por eso, el Espíritu Santo, porque no fue Pedro, cortó esa situación inmediatamente para que la iglesia de Dios continuara pura hasta ese momento. Claro, después podemos ver la historia de la iglesia. Los que han estudiado la historia de la iglesia saben que con el tiempo se corrompió cuando murieron los apóstoles, pero ese es otro tema. Más adelante podríamos tocar eso. Pero hasta ese momento el Espíritu Santo estaba allí usando al apóstol Pedro para que se mantuviera la doctrina, para que se mantuviera todo correctamente. Lo que iba a mencionar es esto. Nosotros siempre hablamos acerca de la ley. Y nosotros vemos que en la ley, cuando el sacerdote, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, si no iba de la forma correcta, si no iba en la santificación que tenía que ir, inmediatamente caía muerto. Ese principio es el mismo que se está aplicando acá con Ananías y Zafira. Se apartaron de lo que es la santidad y prefirieron no cumplir con el acto sagrado que tenían que cumplir. Profanaron la santidad de Dios. Le mintieron, intentaron, porque no se le puede mentir a Dios. Intentaron mentirle a Dios. Conspiraron en contra del Señor. Mire cuántas cosas encontramos acá. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero a esto quiero llegar. Y entonces caían literalmente muertos. Pero el caso de Ananías y Zafira, amado hermano y amada hermana, no es en tiempo de la ley, es el tiempo de la gracia. Nosotros decimos, en tiempo de la ley literalmente caían muertos. Si viviéramos en tiempo de la ley, qué terrible fuera para nosotros hoy en día. No, el caso de Zafira, de Ananías y Zafira, fue el tiempo de gracia. O sea que eso también se puede dar. Si se dio con Ananías y Zafira, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque es el mismo tiempo de gracia en el que nosotros estamos. Ellos estaban iniciando el tiempo de gracia. Nosotros lo estamos finalizando. Porque para la gloria del Señor, yo quiero decirle que Cristo viene pronto. Y usted debe estar preparado. Usted debe unirse a la iglesia del Señor para volar con Cristo, como su palabra dice, que Él viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Viene por personas que no mientan, que no roben, que no conspiren, como lo estaba haciendo esta pareja en este momento, al inicio de la iglesia. Entonces, la doctrina se mantuvo siempre, y nosotros podemos ver, la doctrina se mantuvo siempre en esa línea de santidad. Yo al menos con los hermanos platico a veces, qué poderosa la iglesia primitiva. Pedro pasaba y con la sombra de él se sanaban los enfermos. Ahora nosotros oramos un montón de tiempo y los enfermos, Dios mío, que Jehová reprenda al diablo, ¿verdad? Y los enfermos mueren en vez de que sanen. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos descuidado de lo que es la bendita palabra de Dios y no hemos comprendido, en realidad no hemos comprendido lo que es el evangelio del Señor Jesucristo. Vivimos un evangelio débil, vivimos una vida espiritual raquítica porque no hemos comprendido la bendita palabra del Señor. Es más, mire, me voy a atrever a decirlo porque siempre, muchas veces lo he dicho, vivimos de una forma religiosa cuando en realidad debemos vivir una relación con nuestro Señor Jesucristo. Una relación de novios porque la esposa es la novia del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando tenemos novia en este caso, ¿verdad? En mi caso personal, pero nosotros nos enamoramos y cuando nos enamoramos damos cualquier cosa, dejamos de comer, si nos duele la cabeza vamos a ver a la novia si tenemos que ir o no. Tenemos sueño y la novia, yo quiero que vengas, nosotros vamos donde la novia aunque tengamos sueño, pero para alabar al Señor
para glorificar el nombre del Señor. No, tengo sueño, es mañana. Me toca ir a la iglesia hoy, pero estoy cansado, me duele la cabeza. Ay, mañana. Y entonces cuando nos llama el pastor, ¿por qué no vino? Hermano, está muy ocupado. Mentiritas piadosas, debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, la admisión de una conducta incorrecta en ese tiempo, obviamente hoy tampoco se tiene que dar. Lastimosamente eso está terrible. Esa conducta no se permitía y no se debe permitir, pero no se permitía precisamente porque se tenía que mantener la moral de Dios, la voluntad de Dios se debía hacer sí o sí en la iglesia. Ahora, desafortunadamente, hemos profanado mucho la iglesia y que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a superar todas esas situaciones y que nosotros no estemos profanando el templo de Dios tampoco, porque eso también tiene que ver con el malversar, con el profanar las cosas sagradas de Dios. O sea, allí habla de un principio económico, de una promesa, pero todo esto es aplicable a que nosotros en nuestra vida se tiene que mantener en santidad y no profanar nada de lo que tiene que ver con el Señor. Ya consagró para el Señor un instrumento, alabe al Señor con ese instrumento. Consagró para el Señor un hijo. Ay, mire el tema en que voy a tocar ahorita. Déjeme ver si tengo el tiempo. Ay, Señor Jesucristo. Faltan unos 5 minutitos. Ya voy a terminar. Cuando nosotros presentamos a los niños al Señor, nosotros hacemos una promesa. Y todo aquel que ha presentado niños lo sabe. Pero ¿qué sucede? Presentamos hoy el niño al Señor, ya mañana o al salir de la iglesia ya no les estamos instruyendo. Uno de los compromisos al presentar los niños que se los dedicamos, se los prometemos al Señor, es que lo vamos a instruir para cuando ellos sean adultos no se aparten del camino de Dios. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Ya lo presentamos como una rutina, como una religiosidad, y entonces al dar la vuelta terminó el servicio y nos olvidamos de lo que dijimos acá. Y no se lo estábamos diciendo a los pastores, estábamos teniendo un compromiso con el Señor. Mucho, pero mucho cuidado. Debemos cumplir con eso. Usted presenta a un niño al Señor. Usted debe siempre estarlo instruyendo. Llévelo a la iglesia para que en la iglesia también complementen la instrucción. Usted lo instruye en su casa, pero en la iglesia se complementa, porque la instrucción en realidad es en la casa, no es en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia, qué sé yo, 1 hora y no tiene para más, ¿verdad? En la casa tenemos para instruir nuestros hijos todos los días. Ojo, es un compromiso no ante el hombre, es ante Dios. Mucho cuidadito, porque por eso también vienen situaciones adversas. Lo que dije al principio, no precisamente muerte material, pero viene muerte espiritual. Mucho cuidadito. ¿Cuántos niños han sido presentados? Luego llegan a la adolescencia, llegan a la juventud, y esos niños andan fuera de la iglesia, esos muchachos. ¿Por qué? Porque no se cumplió con lo que habíamos prometido al presentarlo. Mire, ya redundé bastante en eso, así que ya no vamos a redundar más. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, el escritor de los Hechos nos regala acá los 2 casos. El caso de Bernabé, que lo encontramos al final del capítulo 4, y el caso de Ananías, que lo encontramos al principio del capítulo 5. Es la misma situación, es el mismo acto, dedicar una heredad. Pero si usted ve, en el caso de Bernabé, él entregó, dice la palabra, que él puso a los pies de los apóstoles el producto de lo que él había vendido. No dice que sustrajo. Entonces, como él hizo lo correcto, no dice la palabra de Dios que él fue enjuiciado, no dice la palabra de Dios que él fue castigado de ninguna manera, no murió, él vivió. Mire la gran bendición cuando se hacen las cosas correctas.
Cuando vemos la otra contraparte, nosotros vemos que Ananías y Zafira hicieron todo lo contrario. Y eso los llevó a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y yo quiero finalizar en esta hora enfatizando el verso inicial. Dice 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. En el caso de estas personas, a la muerte. Bendito el Señor. Amado hermano, esta lección nos debe servir para que en nuestra vida cotidiana, número uno, no nos pasemos diciendo mentiritas piadosas. Debemos evitar y sobre todo, oiga lo que le voy a decir, sobre todo mentirle a un hijo de Dios, independientemente de que sea un líder o no lo sea. Cuidadito con mentirle a un hijo de Dios, porque trae consecuencias, aunque muchas veces usted diga, no, yo no veo consecuencias. Hay muchas cosas que le pueden estar sucediendo y puede ser por algo así. Momento de reflexionar, ¿verdad? Entonces las mentiritas piadosas y no piadosas, fuera en el nombre poderoso de Jesús. Número 2, la conspiración es tremenda. La conspiración es tremenda y sobre todo conspiración en contra de los hijos de Dios traen consecuencias garrafales. Tenemos que tener mucho cuidado. Número 3. La malversación de fondos. Para todos aquellos que en algún momento ostentan el privilegio de tener una tesorería y sobre todo en una iglesia, mucho cuidadito. La malversación de fondos también es un tema bastante peligroso, porque son cosas consagradas ya al Señor. Y ahí le pudiéramos seguir añadiendo, pero solamente quería tocar estas 3 cositas en esta hora, porque el tiempo vuela. Yo no sé por qué cuando hablamos de la palabra el tiempo vuela. Así es que nuestras palabras, nuestra exhortación para esta hora es que reflexionemos acerca de eso y nos esforcemos para no caer en esa situación, en esas tentaciones de Satanás. Padre, gracias, Señor. Gracias por mis amados hermanos que han estado allí, Señor, edificándose, aprendiendo de la palabra, porque cada día nosotros nos alimentamos, es nuestro alimento espiritual y debemos estar, Señor, siempre saboreando todas esas recetas bíblicas que tú nos dejas allí, Señor, en tu palabra. Gracias, gracias por tu compañía, gracias por tu respaldo, gracias, Señor, porque también acá en la iglesia tú nos has respaldado. Ya, Señor, wow, tú nos has dado, Señor, de todo y te seguimos exaltando porque tuya es la honra. Tú no compartes tu gloria con nadie. Papito lindo, todo lo que hacemos es para honra y gloria tuya. Bendice a mis hermanos, mis amigos, mis familias, todos los que estén allí, Señor, conectados, y los que no pudieron, Señor, también bendíceles en el poderoso nombre de Jesús. Papá, te damos gracias. Alabado sea tu santo nombre. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Será hasta la próxima si el Señor no ha venido. Si el Señor ya ha venido, pues nos vemos en la patria celestial. Pero si el Señor no ha venido y Él nos permite estar nuevamente en este nuevo espacio, nos veremos nuevamente. Y que el Señor le regale una semana rica, abundante en bendiciones. Gloria al Señor. Dios me lo bendiga.